Se nos están yendo todos. Y cuando digo todos, es todos. El Barça con el que crecimos, el que nos hizo creer que el fútbol era arte, ya no existe. Aquel equipo que dominaba Europa, que convertía la pelota en sinfonía, hoy es apenas un recuerdo difuso en la memoria colectiva. Y las pocas leyendas que quedaban, una a una, se despiden entre lágrimas y aplausos cansados. Hace unos días fue Busquets, antes fue Piqué, y hoy le toca a Jordi Alba, el lateral con una conexión casi telepática con Messi, el hombre que entendía la mirada de Leo antes incluso de que la pelota lo buscara. Su despedida fue silenciosa, pero dolorosa, porque no se iba solo un jugador, se iba uno de los últimos vínculos con la era en la que el Barça hacía temblar al mundo. Muchos recordarán sus asistencias, sus carreras imposibles, su manera de aparecer donde nadie lo esperaba. Pero detrás del futbolista había una historia mucho más humana, una que pocos conocen. Una historia que empezó con un no y terminó con un legado. Jordi Alba nació en Hospitalet de Llobregat, en 1989. Era un niño pequeño, delgado con una sonrisa tímida y una pelota que parecía acompañarlo incluso en sueños. Desde los 7 años ya jugaba en equipos locales, y a los 9, el Barça lo fichó para su cantera. Parecía el comienzo de una historia perfecta. Pero el fútbol, como la vida, tiene un sentido cruel del humor. Al crecer, Jordi no creció lo suficiente. Era demasiado bajito para un fútbol que valoraba la potencia. Durante años luchó por un lugar, cambiando de posición, adaptándose, intentando demostrar que el tamaño no podía medir el corazón. Pero un día se lo dijeron sin rodeos. No tenía futuro allí. Después de 7 años en la Masía, tuvo que marcharse. Y se fue con una promesa muda, escrita con rabia y esperanza. Algún día me llamarán de vuelta. En el Cornellá empezó desde abajo. Cancha pequeña, gradas vacías, sueños grandes. Allí forjó el carácter, la garra y la rebeldía que lo definirían para siempre. Después llegó el Valencia. Y allí, sin focos ni lujos, el chico rechazado empezó a hacerse notar. Era veloz, técnico, valiente. No le importaba enfrentarse a los gigantes. De hecho, lo disfrutaba. Cada balón recuperado era una venganza. Cada partido un recordatorio de lo que el Barça había perdido. Su talento explotó. Tanto que en 2012 fue convocado para la Eurocopa con la selección española. Y en la final, frente a Italia, marcó un gol que fue casi poético. El chico al que habían echado por ser pequeño, anotaba en la final de Europa. Fue un mensaje claro, directo, imposible de ignorar. Y el Barça lo entendió. Lo ficharon de nuevo, pagando 14 millones de euros. El hijo olvidado regresaba a casa. A su llegada, todo era distinto. Ya no era un aprendiz. Era un guerrero que había peleado por su lugar en el mundo. Y allí, en el vestuario, conoció al hombre que marcaría su destino. Lionel Messi. No necesitaban hablar. Uno corría, el otro lo intuía. Jordi levantaba la cabeza y ya sabía dónde estaría Leo. Leo miraba al frente y ya sabía por dónde llegaría Jordi. No era una sociedad futbolística. Era una sincronía espiritual. Durante años fueron inseparables. Las diagonales de Alba eran los latidos que impulsaban los goles de Messi, y el Camp Nou fue testigo de una danza silenciosa entre dos mentes que pensaban igual. Cuando el mundo hablaba de la conexión entre Messi, Xavi e Iniesta, pocos mencionaban la de Jordi Alba, pero era una de las más puras, una conexión entre un genio y un alma trabajadora. Sin embargo, el amor también ciega. Luis Enrique lo notó. Decía que Jordi jugaba más para Messi que para el Barça. Y tenía razón. Su prioridad era Leo. Su instinto era protegerlo, alimentarlo, hacerlo brillar. Pero esa devoción se convertiría en su condena. Llegó París, el 4-0 del PSG, y Jordi fue señalado como culpable. Le tocó ver la remontada histórica del 6-1 desde el banquillo, sin tocar un balón. Fue su castigo.
y también su lección. Pasaron los años y aunque recuperó su lugar, las heridas no se fueron. El 2019 sería su año más brillante y su peor pesadilla. El Barça llegaba a Anfield con ventaja, soñando con otra final. Pero el Liverpool los destrozó. Los 2 primeros goles nacieron de errores suyos, y cuando el árbitro pitó el descanso, las cámaras lo mostraron llorando, hundido, consciente de que había fallado en el escenario más doloroso. Ese día, el héroe se sintió culpable y nunca volvió a ser el mismo. Luego vendría el 8-2 frente al Bayern, otra herida abierta, otro golpe al orgullo. Y cuando Messi se fue del club, algo dentro de Jordi también se rompió. El Barça ya no era familia, era un lugar lleno de recuerdos y fantasmas. Aún así, siguió allí, intentando ser guía de los nuevos, manteniendo la fe en que Leo algún día volvería. Pero cuando vio que la camiseta número 10 pasaba a Ansu Fati, comprendió que los ciclos se cierran sin pedir permiso. El tiempo siguió corriendo, y la vida, esa que nunca se detiene, le dio una última oportunidad de cerrar su historia con dignidad. David Beckham lo llamó Inter Miami, la nueva aventura. Y allí, en tierras lejanas, el destino lo reunió otra vez con Messi y Busquets. Era como una secuela improbable de una película que todos creían terminada. Y funcionó. Ganaron juntos, se rieron juntos, recordaron lo que habían sido, y por un instante el fútbol volvió a tener alma. Pero los cuerpos ya no obedecen como antes. El talento no envejece, pero las piernas sí. Y Jordi lo supo. A los 36 años anunció su retiro. Messi en redes le dejó un mensaje que decía más que cualquier trofeo. Gracias, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Y ahí está. Todo. La historia de un niño al que le dijeron que no servía. De un hombre que no se rindió. De un amigo que prefirió jugar para otro antes que para sí mismo. Jordi Alba no fue solo un lateral. Fue la fidelidad hecha fútbol. Fue el espejo donde se reflejaba el viejo Barça, ese que ya no volverá. Y aunque los años pasen y los estadios cambien, habrá un rincón en la historia donde siempre quedará la imagen de ese número 18, mirando al cielo, esperando la mirada de Messi, como si aún quedara una jugada más por hacer. Porque a veces, los jugadores no se van cuando cuelgan las botas, se van cuando el fútbol deja de entender lo que fueron. Y Jordi Alba confundió al fútbol, porque jugó con el corazón cuando el resto ya solo jugaba por dinero. Jugó por la pasión, no por los contratos, por la camiseta, no por los patrocinadores, por el orgullo de pertenecer a algo que hoy parece extinguirse. Su forma de mirar al campo decía más que 1000 entrevistas. No buscaba aplausos, buscaba sentir. Y cada vez que la pelota rodaba por la banda izquierda, recordaba al niño que un día soñó con estar allí. El mismo niño que se fue rechazado, que lloró frente a una puerta cerrada, pero que volvió a derribarla con talento, coraje y dignidad. Jordi Alba fue uno de esos futbolistas que no necesitaban hablar. Su respuesta siempre fue una carrera. Su protesta, una asistencia. Su grito, una mirada. Mientras el mundo giraba hacia la superficialidad, él seguía creyendo que el fútbol era emoción, era entrega, era arte en movimiento. Y aunque nunca fue el más mediático, ni el más carismático, ni el más vendible para las marcas, su autenticidad lo convirtió en símbolo, porque en una época donde todo se compra, él representaba algo que ya casi nadie ofrece. Lealtad. Lealtad al escudo, lealtad a sus compañeros, lealtad a su propia historia. Esa es la clase de cosas que no aparecen en las estadísticas ni en los titulares de prensa, pero que se sienten en el alma de quienes aman el juego. El fútbol no siempre premia a los mejores, pero sí deja huella de los que fueron verdaderos. Y Jordi Alba fue eso, verdad, pura, incómoda y hermosa. Por eso dolió tanto verlo despedirse, porque en su adiós no se iba solo un lateral, se iba una forma de entender el fútbol, una era, un lenguaje que hablaban los jugadores que jugaban con el alma. Hoy, en medio de la era de los millones, de los fichajes que parecen operaciones bursátiles, de los estadios convertidos en espectáculos de marketing,
El adiós de Jordi Alba suena como un eco antiguo, un recordatorio de que antes de todo esto hubo hombres que jugaban por algo más grande que ellos mismos. No buscaban seguidores, buscaban respeto. No querían fama, querían gloria. Y aunque la gloria se marchite con el tiempo, el respeto queda grabado en la historia. Quizá por eso su despedida dolió tanto a Messi, porque entre ellos no solo hubo fútbol, hubo conexión humana. En un deporte que cada vez entiende menos de humanidad, esa relación fue una rareza, un milagro simple en una industria demasiado compleja. Jordi Alba no fue un genio del marketing, pero fue un genio del alma, y eso vale más que cualquier trofeo. Él representó al jugador silencioso, al que no necesita gritar para ser escuchado, a ese que trabaja en la sombra, que no aparece en los resúmenes, pero sin el cual los héroes nunca brillarían. Y sí, el fútbol lo olvidará pronto, porque así es este juego. Devora a sus hijos más fieles. Pero hay cosas que el olvido no puede borrar, como esa sociedad con Messi, esa mirada a la izquierda, ese pase al espacio que siempre terminaba en gol. Esa jugada, esa maldita jugada perfecta que parecía ensayada en otro plano. Porque lo era, porque los dos jugaban con el alma, y cuando el alma se encuentra, el fútbol se vuelve poesía. Con los años, los niños que crecieron viéndolos jugar recordarán a ese Barça como una época mágica, no por los títulos, sino por lo que transmitía, por cómo se jugaba, por cómo se sentía. El Barça de Alba, de Iniesta, de Xavi, de Busquets, de Messi, el equipo que hacía llorar a los rivales no de rabia, sino de admiración. Y ahora, cuando Jordi se marcha, queda el vacío, un silencio incómodo en la banda izquierda, como si el campo entendiera que le falta algo, como si la hierba misma extrañara sus pasos. El fútbol moderno no sabe qué hacer con tipos como él. Ya no hay espacio para los románticos, para los que juegan sin pensar en los números, para los que celebran un pase más que un gol, para los que viven cada partido como si fuera el último. Jordi Alba se retira en un mundo que ya no habla su idioma, pero lo que dejó, esa esencia, esa fidelidad, esa mirada limpia, eso no muere. Quedará en los ojos de quienes todavía creemos que el fútbol no es solo un negocio, que es una forma de sentir, que es una religión sin templos pero con milagros cada domingo. El día que Jordi Alba cuelgue las botas definitivamente, el fútbol perderá otra pieza de su humanidad, pero también ganará una leyenda. No la del mejor, ni la del más famoso, sino la del hombre que jugó para otro, sin esperar nada a cambio. Y si algún día el fútbol vuelve a sus raíces, si vuelve a ser pasión y no espectáculo, si vuelve a poner el alma por encima del dinero, entonces recordará a jugadores como él y entenderá que Jordi Alba no era un error del sistema, sino un recordatorio de lo que una vez fuimos. Porque el fútbol, al final, no lo hacen los trofeos, lo hacen las miradas, las heridas, los abrazos después de perder, lo hace el niño que corre detrás del balón sin saber que ese balón lo llevará al cielo y al infierno al mismo tiempo. Y Jordi Alba fue ese niño hasta el final. Nunca dejó de correr, nunca dejó de sentir, nunca dejó de creer. Su legado no se mide en goles ni asistencias, se mide en emoción, en lágrimas, en recuerdos. Por eso, aunque el tiempo borre los titulares, habrá un momento, una jugada, una imagen que lo mantendrá vivo. Messi mirando a la izquierda, el estadio en silencio y Jordi Alba apareciendo desde el vacío, como si el fútbol aún creyera en los milagros. Y quizá, en el fondo, todavía lo hace. Porque mientras existan jugadores como Jordi Alba, el fútbol seguirá siendo ese lenguaje que une generaciones. Ese refugio donde la emoción todavía puede más que el algoritmo. Los estadios cambiarán, los nombres también, pero la esencia, esa chispa que él representó, seguirá viva en cada niño que se pone una camiseta demasiado grande, en cada aficionado que llora sin entender del todo por qué, en cada persona que, aunque la vida le pegue duro, sigue corriendo detrás del balón como si ahí hubiera una segunda oportunidad. Jordi Alba fue eso, una segunda oportunidad hecha persona, un recordatorio de que no necesitas ser el más alto ni el más fuerte para alcanzar la cima. Solo necesitas corazón y el valor de seguir adelante cuando todo el mundo te da la espalda. Su historia no termina con su retiro.
Termina cuando el último aficionado olvide que alguna vez hubo un lateral que prefirió perder corriendo por amor antes que ganar caminando por dinero. Por eso, cuando el sol se esconda tras las gradas del Camp Nou y los focos se apaguen, habrá un eco que nunca morirá, un murmullo apenas audible que dirá: «Corre Jordi, aún queda una jugada más». Y él, en alguna parte del tiempo, volverá a hacerlo, porque hay almas que no saben detenerse, ni siquiera cuando el mundo dice que ya es hora de parar. El fútbol lo despidió como a uno más, pero en realidad se marchó uno de los últimos románticos. Un hombre que confundió a los suyos porque nunca entendieron que lo suyo no era ambición, era amor. Y eso ya no se enseña. Eso se siente. Eso se lleva dentro. Así que si estás viendo esto, recuerda algo. Cada vez que la vida te diga que no puedes, piensa en Jordi Alba. Piensa en el chico que fue expulsado por ser bajito y terminó construyendo una historia tan alta que ni el tiempo podrá derrumbarla. Porque los verdaderos campeones no se miden por los trofeos, sino por lo que dejan en los demás. Y él dejó eso, una huella invisible, pero imposible de borrar. El fútbol lo olvidará, pero nosotros no, porque mientras haya quien lo recuerde, mientras alguien mire hacia la izquierda y sonría, Jordi Alba seguirá vivo. Y si llegaste hasta aquí, dime una cosa, hermano. ¿Todavía crees en el fútbol que se jugaba con el alma? Comenta desde qué país nos estás viendo. Suscríbete y mantén viva la memoria de los que jugaron por amor, no por fama. Porque cuando el dinero se apague y los nombres se borren, solo quedará eso, el alma y los hombres que jugaron con ella.